Apreciados hermanos, hermanas, de nuevo bienvenidos a este espacio de reflexión en tiempos de crisis. Una vez más queremos ir a la Biblia y buscar consejo, tal vez consuelo, tal vez un poco de fortaleza. Este tiempo de pandemia que ya han sido un poco más de medio año. Es increíble uno pensar en cómo se nos ha ido el tiempo y hay crisis familiares, crisis económica, y en medio de esta situación tan distinta a la que habíamos pensado que tendríamos durante el 2020, es necesario ir frecuentemente, diariamente, ojalá, a la palabra del Señor para buscar su consejo. Es difícil no estar seguro del mañana. Es muy complicado tener tantos compromisos económicos pagos por hacer. El trabajo todavía no está al tope como lo era antes de la pandemia. Hay tantas situaciones diferentes y creo yo que la palabra del Señor tiene consuelo, tiene un consejo, como lo dije, para nosotros. Creo que hemos escuchado a muchos cristianos las mismas palabras de Asaf en el Salmo 73, al ver a los injustos, a los no cristianos crecer económicamente o estar en mejores condiciones que los hijos de Dios. Y la pregunta entonces viene: ¿por qué el Señor no responde a mis necesidades? ¿Por qué no cumple mis deseos? ¿Por qué el Señor permite que otros tengan prosperidad en medio de la crisis y yo aquí esperando una respuesta suya, esperando un milagro suyo? Y como Asaf, entonces comenzamos a decir: por poco se resbalaron mis pies, en vano he buscado al Señor, en vano he purificado mi vida. Sí, le está yendo mejor al que no busca del Señor que a mí. Y quiero pedirles a ustedes que abran sus Biblias allá en casa, en Deuteronomio el capítulo 8. Ese es uno de los pasajes más bellos de todo el libro de Deuteronomio. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en tus caminos y temiéndolo. Y saltamos al versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en estos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas y que era tan árido y caliente.
Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Amén. Y aquí el Señor les está hablando a los israelitas. Y hay una lección grande. Más que una lección, es una advertencia. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Acuérdate. Deuteronomio, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, menciona más que cualquier otro libro la advertencia de tener cuidado de olvidar, de recordar, de mirar hacia atrás y ver al Señor en la historia y de mirar al presente y recordar las obras del Señor para poder mirar al futuro, un horizonte con esperanza. El Señor le está hablando a un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida, que va a tener muchas construcciones que no construyeron ellos mismos. Van a tener dinero, van a estar en una situación económica estable. Y entonces mira hacia atrás Dios a través de Moisés y le habla al pueblo de sus antepasados, de sus padres quienes estuvieron en el desierto. El Señor les está hablando a los israelitas en cuanto a la prueba de su fe. Ellos fueron probados. Y hay por lo menos dos grandes enseñanzas en este pasaje, en lo que yo he llamado: si eres el Hijo de Dios. Recordemos que en los primeros 4 capítulos Israel como nación es llamada Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es tomado de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel como Hijo de Dios, como el pueblo escogido por Dios, estaba a punto de entrar en el desierto 40 años. Y debían saber algunas cosas y debían comprender algunas lecciones en medio de la prueba. Porque es en la prueba, en el sufrimiento, en el dolor, cuando aprendemos las lecciones más grandes, más trascendentales de nuestra vida. E igualmente, Israel las tuvo que aprender. Versículos 3 y 4. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta el momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo 16 dice: en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Y la lección se repite. Parece que fuera un versículo repetido, pero hay dos lecciones aquí para dos pueblos diferentes, para dos personas diferentes en situaciones diferentes. La primera lección que Dios le da a su hijo Israel es en medio de la escasez. En la escasez, espera. El pueblo de Israel recibió un alimento en medio del desierto durante 40 años. ¿Se imaginan ustedes? 40 años. Ellos podían levantarse en sus pequeñas carpas y mirar al horizonte y no ver nada. Ellos no tenían opciones de cultivo en un desierto. Ellos no podían mirar al horizonte buscando algo para comer todos los días, más de 600,000 personas. Ellos debían mirar literalmente al cielo mientras caía
el alimento que el Señor les daba, el maná. Un alimento que no habían conocido ni sus antepasados, ni ellos. Y durante 40 años el Señor les invitó a esperar día a día por su provisión. Y el Señor les demostró que Él es Dios proveedor. Él conoce la necesidad de su Hijo. Él conoce la necesidad de su pueblo. Y su pueblo no debe estresarse, no debe llenarse de pánico porque no ve ningún sembrado a su alrededor, sino esperar en medio de la necesidad, esperar en medio de la escasez, esperar. Y la segunda lección, confiar. Versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta el momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El Dios que había prometido alimentar al pueblo, lo iba a cumplir. El Dios que había dicho que se encargaría de todas las necesidades de su pueblo, lo iba a cumplir. Así que el pueblo de Israel no debía estar tranquilo al ver alimento para muchos días, sino debía estar tranquilo y confiar en que el Dios proveedor, que había dado una palabra de protección, Él cumpliría. Entonces, quien da la palabra para proveer es Dios, no el pueblo. Eran las promesas del Señor las que darían como resultado la provisión, no las palabras del pueblo. Y durante 40 años el pueblo recibió el maná. Y no solo el maná, sino que recibió agua de la roca. Y recibió durante un tiempo codornices, carne. Pero el pueblo de Israel no aprendió. Esa primera generación murió en el desierto por su rebeldía. A pesar de que el Señor les daba lo necesario, ellos querían tener más y más y más y tener comida a su antojo. Otra vez invito a leer el Salmo 78 y mirar en los primeros 23 versículos esa lección de cuando ellos pidieron comida a su antojo. No era que se estaban muriendo de hambre, es que querían más. Porque la insatisfacción es una manifestación de la falta de fe. El no ser agradecidos con lo que tenemos hasta ahora. Pero la segunda lección, el Señor se la da al pueblo no en medio de la escasez, sino en medio de la abundancia. Y la lección es en la abundancia. Recuerda y confía. Versículo 16. Versículos 15 y 16 mejor. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Y una vez más se repite, por tu propio bien. Y se habla de disciplina, pero la disciplina también puede traducirse como formación. Porque tenemos tal vez una idea de que la disciplina es castigo por hacer lo malo. Pero no, la disciplina es mucho más que eso. La disciplina es el proceso de formación de un padre a su hijo, de un maestro a su alumno, de Dios a su pueblo. Y el Señor, en medio de este proceso de formación, les permitió tener hambre y les permitió tener necesidades y les proveyó. Entonces, a esta nueva generación que va a tener mucho, que no va a haber un desierto a su alrededor, sino que va a haber bosques, un lugar lleno de ganado, leche, miel,
En medio de la abundancia, ellos deben recordar de dónde los rescató el Señor. Y no solo recordar de dónde los rescató el Señor, sino que debían recordar que el proveedor y el que bendecía y el que traía riquezas no era el pueblo, el hombre, sino el Señor. Versículo 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Esta pandemia nos ha recordado eso mismo. A veces, los cristianos y el hombre, el ser humano en términos generales, piensa que tiene el futuro asegurado. Y la lección de Dios para su pueblo es: ten cuidado de poner tu seguridad en tus capacidades. Ten cuidado de poner tu seguridad en lo que tienes en el banco, o del terreno que tienes, o de lo que has sembrado, de lo que has comprado, o de lo que has invertido. Y esta pandemia nos ha enseñado cómo es posible tenerlo todo y perderlo todo en menos de un mes. Y esta pandemia nos ha enseñado que ni aún la vida, aunque tengamos los seguros más costosos, aunque tengamos la medicina prepagada, nos puede asegurar la vida, sino que la vida en cualquier momento, tengamos el dinero que tengamos, la podemos perder. Entonces, es recordar quién es el proveedor, es recordar quién es el dador de la vida, y es confiar en el Señor, como si no tuviéramos nada. Y es que de hecho, nada es nuestro. Y no dependemos ni debemos depender de lo que tenemos. Lamentablemente, tanto la primera generación en el desierto como las siguientes generaciones que escucharon de boca de Moisés estos discursos, aprendieron la lección. Ellos siguieron olvidando al Señor, su Dios. Y es por eso que en Mateo capítulo 4, el Señor Jesús, que ya se ha presentado como tomando el lugar de Israel, pero haciéndolo bien, una vez más se presenta en el desierto, pero haciéndolo bien. Y dicen los versículos 1 al 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. Y esta nota de Mateo, que tuvo hambre, es importante. Porque no es un Jesús que no ha comido por algunas horas, es un Jesús que no ha comido durante 40 días y tiene hambre. Estos 40 días y 40 noches pueden recordar, por un lado, al Moisés que estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Dios, pero falló. Rompió las tablas de la ley lleno de ira. Y representa también a un pueblo que estuvo 40 años en el desierto y falló una y otra vez. Pero ahora Jesús es llevado por el Espíritu al desierto después de ser tentado. Y recuerdo alguna vez las palabras de un amigo, Giovanni Caballero, que decía: la tentación en el desierto, la tentación de Jesús, a mí me recuerda que la oración no me aleja de Satanás, sino pareciera ser que la oración lo atrae. Solo que la oración y el tiempo de intimidad con el Señor nos da tanta fortaleza que podremos soportar y podremos resistir con más fuerza, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que recibimos del Señor cuando estamos cercanos a Él. Y el Señor Jesús, tan dependiente que era de su Padre, siendo santo, en ese tiempo, versículo 3, estaba Jesús allí
Y se le acercó Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Satanás había escuchado que un poco de tiempo atrás, mientras Juan bautizaba a Jesús, escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y ahora Satanás dice: si eres el Hijo de Dios. Satanás no está poniendo en duda que Él lo sea, porque de hecho en los evangelios encontramos a los demonios aceptando que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay una prueba, es un poco más sutil. Le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ante la pregunta, ¿podía el Señor convertir las piedras en pan? La respuesta única es sí. Él podía convertir las piedras en pan. Pero los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, en intimidad con su Padre Celestial, los llevaron a recordar los 40 días y 40 noches de Moisés en el desierto, y falló luego. Y los 40 años en el desierto que falló Israel, ahora él sale victorioso y con un hambre atroz puede responder las palabras que Dios le había dicho al pueblo que recordara. Él podía decir, pero él debía esperar. ¿Recuerdan? En la escasez, espera y confía. En la abundancia, recuerda y confía. Ahora Jesús, en medio de la escasez, cuando tiene hambre y no hay comida a su alrededor, Él espera. Él decide esperar porque sabe que el Dios proveedor le dará lo que Él necesita cuando Él desee, no cuando su Hijo lo ordene. El Señor Jesús luego dio pan a una multitud, pero Él bendijo primero ese pan, esos 5 panes y 2 pececillos, esos 7 panes y algunos pececillos. Dice que Él los bendijo, tal vez recordando que debía ser dependiente de su Padre Celestial, quien era el dador. Y Jesús entonces cumple lo que Israel no pudo cumplir y lo que usted y yo no podemos cumplir muchas veces. Y qué bueno que Él cumplió, porque Él luego pagó. Y como Él pagó, entonces mi salvación no depende de mí, sino es un regalo de Él. Pero qué bueno cuando recordamos las palabras del Señor y en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la pandemia, cuando todo escasea, recordemos que es Dios quien provee y podamos esperar en Él. ¿Eres tú hijo de Dios? Ten cuidado, porque por allí hay muchos diciendo que declares que con tu palabra las cosas se harán. Bien, ese fue el consejo de Satanás a Jesús. Dilo. Pero no declares, querido hermano, querida hermana. No declares. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Y recuerda lo que el Señor ha hecho. Y el Señor te dará lo que necesitas. Porque Él sabe cuál es tu necesidad. Y Él como Padre amoroso te dará el pan que necesitas y todo lo que necesitas a su tiempo. No de acuerdo a tu deseo, ni de acuerdo a tu tiempo. Y qué bueno que el Señor Jesús
que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios, haya dicho después: yo soy el pan de vida. Porque es Jesús el verdadero pan. Cuando buscamos el pan espiritual, que es Jesús, podemos estar seguros de que todo lo demás es una añadidura. Y por eso cuando Jesús más adelante en el Sermón del Monte les dice: no se preocupen por la comida, por el vestido, porque ustedes valen más que las aves del cielo. Así que su Padre les dará, y por eso al final dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, busquen primero el pan del cielo. Y cuando estén saciados del pan del cielo, y parece que no vamos a estar nunca saciados de ese pan tan especial, pero cuando busquen ese pan del cielo, entonces el Señor les dará por añadidura todo lo que necesitan. Siempre lo digo, preocúpate por buscar las cosas de Dios, que el Señor se preocupará por buscar tus cosas, lo que necesitas. Si eres hijo de Dios, espera, confía, recuerda. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Nuevamente te doy por tu preciosísima palabra. Señor, tú conoces cuántos de mis hermanos están pasando por necesidades terribles, necesidades económicas. Algunos de ellos tienen hambre y están ante la tentación de pensar que tal vez el Padre amoroso los ha olvidado, o tal vez están ante la tentación de declarar lo que tú todavía no les quieres dar como ellos lo esperan. Señor, gracias, porque eres tú el proveedor y no nosotros, porque no depende de nosotros lo que tenemos. Porque tú cuando quieres das y cuando quieres quitas. Que podamos confiar, esperar, recordar. Enséñanos en este proceso de formación por el cual tú nos llevas a esperar en ti, a recordar que tú eres el dador de todo lo que podamos tener. Consuela a mis hermanos que están pasando por necesidad. Abrázales, Señor, y respóndeles a tu tiempo con tu preciosísimo amor. Te lo pido en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.